Bueno, hoy vamos a ir por partes porque estamos con una persona muy, pero muy trascendente en lo que ha sido, por lo menos mi proceso en la vida. Y creo que hoy en día, como lo decía algún otro invitado que ya vamos a ver en este podcast también, uno de los referentes de la industria de las redes de mercadeo a nivel Latinoamérica, indiscutiblemente. Pero además de eso, es mi hermano, literalmente mi primo hermano, es como hermano primo, mi hermano primo Carlos René García, un nombre que hoy resuena por todos los rincones de este continente y dentro del contexto de la industria que nos une y que nos mueve. Y tengo el privilegio de que fue la persona que me invitó, me mostró la industria en mis inicios, con el que llevo junto a él, pues 17 ya largos años. Y pues para mí es como sobrecogedor tenerlo aquí sentado en esta iniciativa, en este podcast, porque sé que en esta charla vamos a poder recordar muchas cosas, hablar de muchas anécdotas y también contagiar a mucha gente de eso, ¿no? Porque cuando uno empieza en las redes de mercadeo, ahorita que usted empiece a hablar, que es lo que pretendemos hoy, pues el gran sueño de todos es ese, llegar a ser esa referencia que veíamos en los libros de Amway, de Herbalife, de toda esa gente que había hecho grandes cosas, de lo que escribieron, de los libros que nos empezaron. De todos modos, este es un espacio muy especial. Gracias por la invitación y ojalá que este material pueda servir para mucha gente, que podamos aportar algo de esta experiencia de, no sé, como unos 18 años dando vueltas en esto y pues el balance es absolutamente satisfactorio entre unas y otras, entre errores y aciertos, pero ha sido algo maravilloso definitivamente. Eso es indudable. Vamos a ir por partes, Carlos René. Entonces, mire, lo primero que de pronto la gente, y sobre todo en Latinoamérica, la gente humilde, viejo, la gente sencilla de tantos pueblos, de tantos lugares recónditos que hay en nuestro país, en todos los países alrededor, que somos al final muy similares entre sí. Eh, ¿Usted dónde nació? ¿Usted de dónde proviene? ¿Quién es? ¿Quién es Carlos René García como en ese ámbito de, sí, de su infancia, de su ascendencia pues familiar? ¿De dónde es usted? Yo soy de la misma ciudad en la que usted nació. Sí, es cierto, nacimos en la misma ciudad. Él nació unos 6 o 7 años después, eh, en la ciudad de Pamplona, Colombia, en la región de los Santanderes, Santander del Norte, frontera con Venezuela. Tenemos, de hecho, pues mucha cultura venezolana y muchas cosas de ese hermano país también. Eh, y bueno, pues allá es una ciudad, como para resumir la idea, es una ciudad pequeña, intermedia, eh, muy fría, de las ciudades más frías de este país. Y estuvimos con mis padres los primeros años de mi vida como familia. Bueno, pasaron cosas y nos trasladamos ya como cuando yo tenía unos 12 años, nos trasladamos para acá, para el centro del país, para Bogotá, un tiempo en Boyacá. Ya entré en la vida militar y, y desde hace 32 años estoy radicado acá en Bogotá. 32 años. Y dentro de esa trayectoria está su capítulo como militar. Sí, Pues yo usted obviamente, los que nos conocen lo saben, usted es mi primo, mi hermano, nos conocemos de siempre, pero hay mucha gente que va a escuchar esto que no tiene ni idea. ¿Usted creció con privilegios? ¿Era un man que su familia tenía billete o cómo era la cosa? no, pues en el barrio en el que nosotros crecimos, en la ciudad de Pamplona, pues sinceramente es un barrio bastante humilde, por no decir que pobre, pero bastante en vía de desarrollo. Ya aún sigue siendo, siguen viviendo familias muy pobres, muy humildes, un barrio El con, barrio del Olivo en Pamplona. exacto, y pues con muchas limitaciones, mucha gente, y pues lleno de gente buena, trabajadora, nada peligroso, pero sí muy humilde. Y en
su gran mayoría, pues, gente que quiere salir adelante y sin embargo, pues, allá todavía queda una parte de la familia. Pero en conclusión, comodidades, privilegios, ventajas, nada, pero sí rodeado de mucho amor en una familia especial, grande como la mía. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que es bueno resaltarlo, pero no desde la perspectiva como de la lástima y el pesar y queriendo como poner en evidencia, ay no, es que pobrecito cuando yo era pequeño, pero pues se tiende a pensar que cuando hay cierto privilegio, cierto económico y demás, es más fácil desarrollar cualquier emprendimiento, cualquier cosa, y en definitiva en este capítulo de su vida no existió pues ese factor, ¿no? Eso es lo que pone más retos por delante, y seguramente tiene que ver con la segunda parte de la historia, que es ese momento en el que usted decide ser militar. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto tiempo estuvo en las fuerzas militares? Bueno, un poco de ese pedazo porque son como capítulos muy marcados en la vida. Sí, pues, insisto, no hubo privilegios, tampoco hubo pobreza extrema, ni más faltaba, hubo unos padres y sobre todo unos abuelos y una mamá dispuesta a sacar adelante su familia. Somos 6 hermanos hombres Mm. y todos así seguidos, entonces era bastante pesado para mi mamá en particular sacarnos adelante y pues eso generaba más un grado de dificultad que ventajas. Por supuesto. Pero sí, eso, pues, no sé, considero que somos de ese tipo de familias que agarran ese grado de dificultad y lo convierten más bien como en, en razones y en la fuerza que se necesita para sacar adelante, para salir adelante, para agarrar una oportunidad y aprovecharla, todo tipo de oportunidades. La mentalidad siempre fue esa, la que nos inculcaron en general en el núcleo de la familia, una mentalidad de superación, de agradecimiento, de cariño, de grandeza en el buen sentido y aprovechar lo que fuera. Sí creo que a los 11 12 años mis padres tomaron la decisión de trasladarse acá al interior del país. Eh, Terminé una parte del bachillerato en Boyacá y otra parte en Santander, bueno, en un sector cercano allá a Pamplona, bueno, en ires y venires. Terminé esa parte de la secundaria y a los 16 años, por, por sorteo, como funciona acá en Colombia, me correspondió prestar el servicio militar. Era algo que yo no tenía pensado jamás, a lo que generalmente se le tiene miedo. Y Y en una época difícil además de nuestra historia como país. claro, en la época más pesada del tema del narcotráfico, la violencia, y pues sí, había razones para tenerle miedo a eso. Entonces a los 17 años tuve que ir a ponerme un uniforme. Yo en esa época era más bajito de estatura de lo que soy ahora. Y sin embargo, pues en esa época se permitía que los menores de edad entraran a prestar su servicio militar obligatorio. Y así fue. Mm, y pues empecé a verlo de otra manera, estando allá, y se empezó más bien como a convertir en una oportunidad profesional. Ah, ok, Especial. ahí se le despertó la iniciativa de hacer parte de las fuerzas militares. Sí, sí, después de tenerle mucho miedo, pereza, definitivamente no quería ir, pero me tocó. Mi mamá tuvo que ir a llevarme personalmente al batallón de Tunja y dejarme allá, asegurarse que me quedara. Tunja es la capital de Boyacá, Sí, departamento importante de Colombia. sí, sí. Ok, Se aseguró que de dejarme allá bien custodiado y ahí sí se regresó tranquila para Chiquinquirá, que era la ciudad donde estábamos viviendo. Y eh, claro, es más como un tabú, ¿no? Es más como un mito de creer que no, en el ejército me van a tratar mal, ¿no? Eso es terrible, o peor aún, me toca ir a la guerra, y pues sí, uno entra al ejército para eso, pero no, ahí me di cuenta que el ejército colombiano, sinceramente, es uno de los ejércitos más profesionales del mundo, es un ejército muy organizado, muy humano,
muy bien dirigido y lo que terminé fue más bien como tomándole mucho cariño, entusiasmándome con la profesión y, y bueno, de ahí surgió la inspiración para seguir la carrera militar. A los 2 años más tarde, cuando tenía más o menos 18 años, cuando terminé el servicio militar ya tenía 18. Ok. eh, pero cuando tenía unos 19 años, un año más tarde de haber terminado el servicio militar, eh, me presenté a la escuela de oficiales del Ejército de Colombia. Fueron 4 años de academia y en el año 2000, no, en el año 99 me gradué como teniente del Ejército de Colombia. Ok. Eh, y fue una bonita carrera. Ya ¿Cuánto tiempo duró en el ejército? entre formación, ejército y ya el ejercicio como tal, estuve 15 años en el ejército colombiano. Ok, muy bien. 15 años. O sea que ya íbamos como en unos 30 y pico de edad más o menos. Eh, yo siempre cuento la historia de cómo yo llegué a las redes de mercadeo, pero pues como la entrevista es de usted, no mía, me da mucha risa que todo eso que usted cuenta del servicio militar y demás son capítulos que hemos compartido muy bonitos que tendremos la oportunidad de hacer como otro espacio más distensionado, más de anécdotas y cosas que seguramente también son chéveres. Y antes de pasar al capítulo de las redes de mercadeo, la razón por la que le pregunto sobre su vida personal y demás es porque, vuelvo y digo, se tiende a pensar que las cosas la gente las tiene hechas o resueltas o planeadas de alguna manera. Y hasta este punto veo que su inclinación y su objetivo de ninguna manera tenían previsto como emprender, tener una empresa. O sea, usted lo que tenía era un empleo muy importante, muy estable y un compromiso con el servicio de la patria, pero pues digamos en sus planes no había como esta visión de emprendimiento o cosas de ese estilo, o ya lo había pensado anteriormente, pues al margen de las redes de mercadeo. No, el tema de emprender, de incursionar en el tema de negocios en general, ocurrió como más o menos como algo similar a lo que pasó con mi vida militar. Era algo en lo que nunca había pensado, algo que de hecho no me gustaba y caí ahí por casualidad. ¿No? Entonces así pasan muchas cosas en la vida. Lo mismo me ocurrió con el tema del emprendimiento. De hecho, después de estar en el ejército, para mí no fue fácil, para mi familia, para mi mamá no fue fácil apoyarme en sacar adelante esa carrera, porque entre otras cosas, pues para nosotros era algo bastante costoso y adicional los requisitos eran muy, muy fuertes, muy exigentes y entre otras cosas, algunos de esos requisitos yo no los cumplía, unos requisitos más de forma y bueno, una cantidad de cosas que para los que me tuve que preparar. Por ejemplo, yo no sabía nadar. Yo ya tenía 19 años y no sabía nadar. No, claro, y de Pamplona, o sea, ¿dónde Sí. nadábamos? En el río Pamplonita, ¿no? Y solo por poner un ejemplo, porque hubo muchas cosas para las que me tuve que preparar, que no las tenía en mi vida, y pues hacía que no fuera fácil entrar al ejército, a la carrera militar como oficial. Eh, pues por esa razón jamás hubiera pensado en dejar la carrera militar. Pero pues la verdad, la razón por la que dejé la carrera militar es porque por accidente llegó a mi vida estando en la vida militar, llegó una oportunidad de emprender en redes de mercadeo y yo no tenía ni idea jamás, ni siquiera que existiera ese tipo de negocios, pero pues no sé, un accidente bueno, eh, terminé entendiendo, terminé metido en un modelo de negocio de redes de mercadeo y, y descubrí que era algo en lo que me podía ir bien y en efecto me empezó a ir muy bien, muy, tan bien que me iba mucho mejor pues, en lo financiero y en resultados, en satisfacción, en muchas cosas. Me iba mucho mejor que en la carrera que había elegido, ¿no? Que era la carrera militar.
Y eso que a mí me iba muy bien. Yo terminé siendo un muy buen militar cuando yo mismo no apostaba No, en mí. indudablemente, pero bueno, ahí es donde me gusta hilar fino porque, pues, usted sabe quiénes están viendo este canal, quiénes están escuchando esta entrevista. Sé que muchísima gente lo sigue y muchísima gente no ha podido o no habrá tenido la oportunidad de compartir con usted así de cerca. Y vuelvo y digo, cuando ya se mira a la superestrella, al basquetbolista que hace todos los dunks y que hace todo el espectáculo y se le ve exitoso, pues se tiende a pensar que se hizo así. Pero en esos primeros momentos, Carlos René, cuando le llega la oportunidad, sé que fue con esta empresa que revolucionó Latinoamérica, en la que todos nos involucramos, que fue Travel One, y usted llega a ese momento, recibe lo que todo el mundo recibe, o sea, una oportunidad bastante elemental, un paquete que normalmente es de $1,000, o sea, eso es muy escueto, muy simple, ¿sí? ¿Qué fue lo que usted en ese momento sintió, pensó, de pronto cuáles fueron sus primeras acciones y que usted considere desde hoy la perspectiva de la experiencia que marcaron la diferencia para que usted tuviera tanto éxito desde el comienzo en esta industria? Porque lo que yo recuerdo es que desde siempre usted ha sido una persona que ha tenido un gran éxito, no hoy después de 17 años, sino desde esos primeros pasos que de hecho a mí me costaron un poco más en ese andar, ¿no? De ir al ritmo que se necesitaba para tener buen rendimiento y demás, pero usted desde el comienzo fue muy eficiente. ¿A qué aduce en esos primeros momentos? O sea, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Cómo llegó al negocio? Pues de pronto si puede escribir un poquito de ese primer momento que es tan importante para una persona que está empezando. Pues paradójicamente yo nunca he sido una persona numérica, así como muy, detallista en ese tipo de cosas. Y fue algo similar a lo que me ocurrió en el ejército también. O sea, yo desarrollé más como la capacidad de ver el panorama completo, de ver el cuadro completo. Entonces yo no voy tanto al detalle, sino digamos que tengo esa capacidad de identificar la oportunidad en grande. Entonces y de hecho me cuesta trabajo ir al detalle, los números, aunque pues si uno quiere progresar y tener dinero, pues tienen que gustarle los números. Y pues es otro reto que tuve y tuve que empezar a prepararme en ese tema porque pues es necesario. Pero, pero pues no es mi fuerte. Entonces yo no me enfocaba en los detalles, en las cantidades, en los porcentajes, sino que fui capaz de ver en un nivel macro, en esa industria, que había una gran oportunidad para generar ingresos y pues lo que todos identifican con el tiempo. Yo creo que yo lo identifiqué más rápido, generalmente son inversiones pequeñas Sí. pero que se puede llegar a tener ganancias o bueno, resultados muy grandes versus el nivel de la inversión que entendí como el tema de la fuerza, del- de la importancia de lo que es el trabajo en equipo, eh, del crecimiento exponencial. Bueno, entendí un montón de cosas del potencial de lo que es asociarse y un montón de cosas de las que yo no tenía ni idea, pero eso fue lo que identifiqué de manera general. En síntesis, me di cuenta que era una especie de, de camino mucho más corto que el que cualquier persona podría afrontar cuando decide montar un negocio propio o lo que fuera, que ofrecía muchas ventajas para sacarle provecho a una oportunidad, a la oportunidad de ser dueño, de tener un negocio propio, pero bajo esas características que uno termina entendiendo por el camino. Y otra pregunta que cabe ahí, porque definitivamente de eso se habla mucho y de hecho es un gran reto para las personas administrar su tiempo cuando ven la oportunidad. Una cosa es cuando llega, sí, como que uno medio la va entendiendo, pero ya cuando decide hacerlo y empieza a enfrentarse con esos retos de la agenda, pues una persona que tiene un empleo tradicional, que tiene su propio negocio, cualquier actividad paralela, pero alguien que es militar viejo y que está, pues porque es que un militar tiene muchísimo más horario y muchísima más intensidad de requerimiento de su tiempo versus una persona del común, creería yo.
puede haber salvo un caso, sí, porque pues no hay que generalizar, pero pues en su caso particular, viejo, si alguien puede manejar como ese dilema de las personas de encontrar el tiempo para hacer las cosas, ¿usted cómo hacía? O sea, ¿qué opina de eso? ¿Sí? ¿Tengo razón o no? Es difícil manejar el tiempo, pero al final ¿usted cómo hacía? Y sobre todo en ese primer momento de su carrera, cuando estaba inmerso en su servicio, en el servicio pues de ser militar y en sus horarios tan difíciles y al tiempo empezar a tener estos resultados y desarrollar su equipo y su negocio dentro de la primera red que hizo, que, ¿cómo ve eso pues? ¿Qué opina al respecto? Pues como yo me di cuenta que había una gran oportunidad no solo de hacer dinero, sino de, sino de hacer algo diferente, ¿sí? Adicional a la profesión, eso lo entendí. Haciendo otro paréntesis, creo que una de las fortalezas más importantes para mí en ese momento y en el transcurso de todo lo que he hecho en la industria, precisamente fue, yo me atrevo a decir que fue el desconocimiento. O sea, para mí una fortaleza fue el desconocimiento. A veces es mejor no entender al detalle muchas cosas porque uno entra en ese proceso de análisis, parálisis, y cuando uno pretende entender al detalle todo, después de que lo ha entendido bien, más bien se aburre, se arrepiente y se va porque lo encuentra muy complicado. Yo me di cuenta que era complicado después de que había construido algo gigantesco y después de que había entendido las ventajas y las bondades. Entonces, otra fortaleza fue precisamente no saber nada de eso. Yo a los 2 años me vine a enterar que yo era bueno para eso y que había servido de inspiración para mucha gente y que muchas personas incluso en otros países querían conocerme para saber, para aprender de mí. Yo no sabía, yo no entendía qué querían aprender de mí si yo era, si yo era de los más inexpertos y de los que menos sabía, yo era el que menos entendía en qué me había metido. Pero pues me fui dando cuenta que eso, ¿no? Que con el tiempo entendí que la fortaleza fue esa, ¿no? No entender mucho porque tiene uno como el vaso vacío y la capacidad de llenarse de la información que necesita con la práctica, en el día a día, va entendiendo lo que necesita entender y se vuelve eh, bueno Pero en resumen, entonces lo que usted adquirir hacía era habilidades. hacer y hacer y hacer Sí, sin importar sin, si sin entendía mucho. hacer y hacer, sin importar, sin saber cómo se hacía. Ok. Eh, en cuanto a lo del tiempo, sí, obvio, yo hoy, si yo me pusiera a analizar y si a mí me llegara una oportunidad y yo fuera militar hoy, sacaría todas las justificaciones para no hacerla. Pero con el tiempo ocurrió lo mismo. Yo en ese entonces no sabía que eso, para eso se necesitaba tiempo, no lo veía de esa manera. Y pues como el ejército como tal exige mucha disciplina, entonces pues la disciplina de levantarse muy temprano, de tener todo medido minuto a minuto, de estar todo el día ocupado, bajo presión, corra para un lado, corra para el otro, y el país requería que fuera así porque estábamos en una situación bien difícil. En fin, eh, pues yo estaba ya acostumbrado a esa dinámica y resultó fácil para mí dentro de esa disciplina involucrar o sacar más bien un par de horas de mi tiempo libre, que no había tiempo libre ni tiempo de descanso, pero no representaba mayor cosa, no resultaba difícil. Era como otro servicio más. Sí, o sea, pues de hecho era liviano, era fácil. Entonces vuelve y juega, con el tiempo uno se va complicando la vida y se va llenando de razones y de pretextos. También hay que reconocer que pues estaba en un momento de juventud en el que uno quiere lograr muchas cosas y ese es un buen momento y pues que uno tiene esa especie de ingenuidad de muchas cosas no, que le permite liberarse de esas como de esas limitantes mentales que con el tiempo van surgiendo, ¿no? De esas excusas que uno mismo se inventa para no llevar a cabo algo que quiera realizar en la vida. En conclusión, el tema del tiempo no fue un pretexto, no fue una excusa o un obstáculo
para iniciar y desarrollar esa oportunidad de negocio, sino por el contrario fue una ventaja. Y la disciplina en la que yo estaba, pues a la que pertenecía en la vida militar, incluso exigía que no se involucrara una cosa con la otra. O sea, eso estaba escrito y yo tenía, es absolutamente prohibido desarrollar negocios al interior de la institución en la que estaba, que era el ejército. Y mucho menos involucrar personas que estuvieran bajo mi mando o que fueran, que pertenecieran a la misma institución. Eso estaba claro, yo lo tenía claro, porque en ese entonces, aparte de todo, yo estaba estudiando Derecho. Sí, lo recuerdo, O sea, también. para completar, yo salía de mi turno, de mi servicio, de lo que tuviera que ver con la vida militar, que no se sabía qué horas era, a altas horas de la noche, y si podía me iba para la Universidad Militar acá en Bogotá. Entonces, yo no tenía tiempo, sinceramente no tenía tiempo, pero yo no sabía que no tenía tiempo. Entonces, cuando uno tiene la cabeza libre de ese tipo de excusas, pues simplemente el cuerpo, la mente y uno mismo se va estirando para aprovechar todo lo que hay en ese momento. Y siempre lo he dicho, entre más joven, eso tiene que ver también con la juventud, con ese momento dinámico de mucha energía que uno tiene a esa edad cuando está empezando su vida productiva. Entonces yo siempre que tengo la oportunidad les recomiendo a las personas jóvenes que entre más temprano inicien a emprender, a equivocarse, a introducirle y a incorporar más cosas en su vida en vez de estar perdiendo tiempo. Hoy que hay muchas maneras de perder el tiempo de forma efectiva. Curiosamente, para eso sí hay tiempo. Sí, que en lugar de hacer eso, pues si quieren llegar a tener éxito en muchas cosas, sobre todo en el área financiera, pues que es un buen ejercicio involucrar muchas cosas, porque en esa época es en la que uno tiene la capacidad, la energía, la fuerza, la disposición para llevarlas a cabo todas sin ningún problema. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y suena exagerado, pero yo sí tengo una memoria así fotográfica de algunos momentos de vernos y verlo, sobre todo hasta el comienzo, haciendo presentaciones 1 a 2 de la mañana, que suena exageradísimo, pero pues yo también creo que hay que dar la milla extra en serio para poder salir de ahí, ¿no? Voy a hacer una línea de tiempo hasta el final para que nos devolvamos, porque bueno, ahí empieza su historia, grandes resultados, recuerdo, 40 de mayores ingresos, una locura, empezaron los viajes, las tarimas y demás, pero entonces nos vamos a ir hacia una cosa que es anecdótica, sobre todo para usted y para mí, en el contexto familiar, para unirlo con ese gran esfuerzo que hizo su mamá para ponerlo allí en el ejército, el trauma que fue que usted se retirara, ¿no? Y ese gran éxito financiero, empresarial, de desempeño en muchos aspectos, incluso personales, para lograr estar donde está. Y este capítulo más reciente de su historia, lo voy a recapitular para que usted lo recuerde y desde ahí podamos hilar también un poco hacia a qué aduce usted o qué cree usted que fue lo que determinó que usted llegara hasta allá. Estaba lloviendo un día, usted estaba en Malasia, ahora al otro lado del mundo, o sea, de Pamplona a Malasia en expreso. Recuerda lo que decía el nono, que debíamos ser honorables y que, mejor dicho, cuando yo estaba en la Fuerza Aérea decía el nono, no, en algún momento llega en un helicóptero, gente honorable, decía el nono. Y yo recuerdo ver la imagen de su reconocimiento como una de las personas de mayores ingresos y mayor desempeño a nivel mundial en esta compañía. Todos los laureles, todas las fotos, los flashes, el diploma, pues obviamente en sí mismo el viaje, que es una cosa de la que se habla mucho en estas industrias, ¿no? Que fue, todo eso es gratis, o sea, todo eso usted se lo ganó por su trayectoria y demás. Y yo recuerdo hacer un comentario en la familia, porque a pesar de que todos sufrieron mucho con que usted saliera del ejército y todo lo que pasó, en ese momento tan importante, que puede ser 10.000 veces más grande que lo anterior, nadie estaba prestando atención. Era una cosa un poco solitaria y yo veía ese reconocimiento, yo estaba acá, recuerdo haber hecho el comentario, hey, o sea, este man acaba de hacer algo, mejor dicho, sacado de cualquier contexto, la sacó del estadio
y pues a nivel mundial le están dando un reconocimiento y en la familia como que todo el mundo hizo de la vista gorda y bueno, sí, ok. Es triste, a la larga, a la vez es chistoso, ni siquiera es triste, es chistoso, pero en términos de la industria, Carlos René, y de lo que todo el mundo habla de usted, de cómo empezamos esta entrevista, de reconocer quién es usted, lo que ha logrado, ya no hablando de esos primeros pasos, sino de esta gran trayectoria y el movimiento tan impresionante que ha sido su desarrollo en las redes de mercadeo de estos últimos 15 años, o más bien los últimos 10, que es donde ha estado centrado ese crecimiento tan tremendo. Basado en la experiencia y también en los errores de esa anterior compañía, hoy en día, ¿qué cree usted ya con la madurez que tiene, ya no con la misma edad, que usted también lo dice mucho, y pues desde sentado en esta silla, también con los resultados que hoy sigue teniendo, ¿cuál cree usted que es como el trasfondo de eso? O sea, que si yo hoy estoy empezando y digo, Dios mío, ¿cómo llego hasta allá? Hay mucha gente que se desespera, yo a usted siempre lo he visto muy tranquilo, nunca tiene afán, aquí hay una tendencia como al número, ¿no? De que es que voy a afiliar a 500 o 10.000 personas en 10 minutos para poder hacerla, y hay gente que lo hace de esa manera, pero la verdad en su caso, yo nunca lo he visto en esa postura. ¿Cuál es su estrategia, Carlos René? O sea, ¿en qué se centra usted? Y desde la experiencia, ¿qué cree que fue el factor determinante o los factores determinantes que hicieron que se pudiera gestar este movimiento y hoy hacer parte de esa élite de la industria de las redes de mercadeo que ostentan semejantes resultados y crecimiento? Bueno, yo ese tema siempre lo he visto, pues no sé si sea de manera diferente a como lo ven la mayoría, pero yo creo que yo planteo la ecuación, a mí me ha resultado más fácil y más efectivo y más sencillo plantear la ecuación al revés. La mayoría de las personas se enfocan es en el objetivo, en lo que quieren, en la meta, la fijan desde el comienzo y se concentran en, en lograrla, ¿sí? Se fijan grandes objetivos, otros los llaman el porqué, bueno, pero el porqué está representado, la razón está representada en cosas tangibles, materiales, entonces se proyectan lograr una cosa, la otra, y yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero en mi caso esa ecuación yo la planteo al revés. Bueno, entonces se fijan la meta y después viene el proceso, ¿sí? El proceso, el camino, el trabajo, el día a día, porque esa meta es muy importante. Entonces para mí funciona mejor al revés. Yo me enfoco más bien en el método, en el proceso, en el día a día, en el trabajo, en hacer cosas bien hechas en lo posible. Y tengo absolutamente, no es que no me interese la meta y el objetivo grande, pero tengo absolutamente claro que si se hace un buen proceso, un buen método, si se le pone el profesionalismo, el cariño, la técnica y toda esa serie de cosas que son muy importantes, si se le pone, pero aparte de eso se le pone amor, el corazón, y si se hace de una manera genuina, ¿sí? Si se hace como se deben hacer todas las cosas, el resultado inevitablemente va a llegar y suele suceder, y lo he visto, y pues me ha ocurrido. No, pues en su caso, Sí. es que por eso se lo pregunto, porque cualquiera, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que, a ver, una persona en ansiedad, empezando, que incluso haya tenido algún repunte y luego se caiga y que sienta esa frustración tan tremenda de no lograr esa meta que usted mismo mencionaba, lo vea usted ahí sentado. A mí me ha pasado, es más, con esa tranquilidad, con esa paciencia y diciendo que lo importante no es centrarse allá en el futuro y en esos grandes resultados, sino en hacer bien lo de hoy. Y lo de hoy seguramente es eso odioso que uno no quiere escuchar. Hacer bien un proceso de duplicación, hacer bien una llamada, enseñarle a la gente a hacer los primeros pasos, no sé. Hay muchos temas ahí a tratar, pero básicamente se trata de alguien que sí usted es la evidencia de que es verdad lo que menciona. Además, yo que conozco su trayectoria sé que sus números son grandes en resultado, pero si vamos a lo particular,
digamos, en el desempeño de lo que puede ser, por ejemplo, afiliar personas en gran número y esas cosas, no es su estilo de trabajo y es una decisión, ni siquiera es que usted no sea capaz de hacerlo, es que yo sé que lo hace de una manera distinta y es bueno resaltar eso, porque el resultado es increíble versus digamos, el punto desde el que usted parte para lograr eso. Entonces, por eso se lo pregunto, porque yo sé que es verdad y cualquiera que esté así súper ansioso, desesperado, podría decir, oiga, yo puedo hacerlo de pronto distinto enfocándome en eso que usted está mencionando. Sí, y pues es eso, que para mí ha funcionado enfocarme más en el proceso, en que sea un proceso de calidad, más en el método, en el día a día, y, y suele ocurrir que cuando se hace eso con todas las características que mencionaba, suena un poco romántico, pero es la verdad, porque ahí es donde está la esencia, en el día a día, pero no en el desespero de hacer las cosas por hacerlas, sino cuando me refiero al día a día, al detalle, a la minucia, al método, a centrarse en el ser humano, porque esto es lo más importante acá es formar seres humanos en algo, ayudarlos a formar, entrenarlos, capacitarlos para algo que la gran mayoría de ellos desconocen, porque es que a todos los que llegan acá les ocurre como me ocurrió a mí, como le ocurrió a ustedes, llegamos a estrellarnos y a enfrentarnos a un mundo de un modelo de negocio absolutamente desconocido y extraño para todos. Yo no conozco el primero que se haya formado desde pequeño para ser un gran profesional en mercadeo en red. No, porque eso no existe. Ni siquiera los papás que son profesionales en mercadeo en red forman y entrenan a sus hijos para que lo hagan. Generalmente no ocurre. Entonces, para mí lo más importante es que esa experiencia y que ese recorrido y que todas esas cosas que uno ha aprendido en su propio proceso, eh, pues es importante entregárselo y encontrar la manera más efectiva de entregárselo a esas personas y no solamente me refiero a las habilidades y a la técnica, sino más a cosas que son difíciles de explicar incluso, a ese nivel de persistencia que se necesita, a ese nivel de creencia, de convicción, de inspiración, fortaleza mental y un montón de cosas que no se pueden comprar, que es necesario y que se requiere remangarse y sentarse con un ser humano el tiempo que sea necesario para ayudarle a encontrar las respuestas a esos interrogantes que empieza a encontrar cuando se empieza, cuando entra en esa etapa de frustración, cuando empieza a enfrentarse con él mismo, cuando empieza a dudar de sí mismo, de si soy capaz, de si esto es tan cruel como parece, porque llega un punto en el que esto termina convirtiéndose en algo cruel, en algo casi que imposible de realizar. Entonces, para mí lo más importante, y dentro de eso también las habilidades, es combinado lo uno con lo otro, lo tangible con lo intangible, lo técnico con lo no técnico, con lo emocional, con lo sentimental, pero en eso es en lo que yo, en eso es en lo que, a lo que me refiero, que para mí ha resultado más importante dedicar el día a día y darle mayor relevancia a eso que al resultado, pero si yo me enfoco en eso, con ese grupo de personas con las que voy construyendo mi equipo, inevitablemente la recompensa llega y llega mucho más grande que como uno la había pensado. Eso es lo que a mí me ha venido funcionando, no sé si sea mi secreto, no sé si sea... Ese es mi secreto, capitán. Es mi secreto, capitán. No sé. Capitán, así lo conocen a usted en el mundo Sí, de las redes de mercadeo. sí. Le dejaron el rango de militar aquí. Como dice el meme, ese es mi secreto, capitán. Puede que ese sea el secreto, no sé si ese sea el secreto, pero es en lo que yo siempre me he enfocado. Pero Es mire, lo que, en el mundo empresarial se habla mucho de eso, de centrarse más en la calidad que en la cantidad. sí, así, Y exactamente. Y eso, pues no sé, yo no estoy diciendo que lo otro sea equivocado, pero en mi caso, pues pues estamos hablando de usted, viejo. O sí, sea, sí. Eso es lo que he encontrado que no solamente da mejores resultados, sino que resulta siendo más sostenible en el tiempo,
pues básicamente se resume en darle un mejor proceso de formación, de capacitación, de inducción, de entrenamiento a esa masa de personas con las que uno conforma su equipo, de tal manera que salen mejor entrenadas y mejor preparadas para sostenerse en el tiempo y para hacer de esa oportunidad algo para toda su vida, que es lo que a mí me parece que es el ideal. Por supuesto. Con cada ser humano que haga parte de ese equipo de trabajo, de ese modelo de negocio, como lo queramos ver, pero ese es el ideal. Y si se logra eso en un margen amplio, ¿sí? En un alto porcentaje de las personas, pues eso se traduce en un negocio sostenible en el tiempo, lo uno lleva a lo otro, y entonces eso se traduce en que los objetivos, las metas, las cosas que uno quiere lograr con este tipo de negocios, pues las puede lograr, es inevitable, las va a lograr y las sigue logrando, y no solo eso, no solamente las cosas que uno mismo se propone, sino que puede lograrlas para muchísimos, para su propia familia, para su entorno, para la gente con la que construyó su equipo. Entonces se convierte eso es en una serie, en una repetición de éxitos, en una maquinaria en el buen sentido, en una maquinaria de logros, de resultados, de manera tranquila, en una fábrica bonita de resultados, de logros, de satisfacciones que, que, que da gusto y da mucha satisfacción verla de esa manera, ver cómo se... Lo he compartido y lo he visto de cerca, eso que usted menciona. Ya para ir cerrando, hay una cosa que quisiera tocar con usted y pues son dos más bien. Una, respecto de, en esta industria ha habido un estilo marcado, no sé si fue heredado como de los años 60 de los rockstar o de este estilo muy americano del bling bling, del carro grande, de la casa, la mansión. Y eso fue una cosa que se nos fue quedando en el tiempo, ¿cierto? Y que en algún momento incluso hay que reconocer que compartimos y que estuvimos ahí dejándonos como llevar un poco por eso, pero llega el punto en el que uno pone su rasero y su propia esencia en el asunto y a pesar de los resultados, sé que usted es una persona muy austera. Y no quiero decir con eso que sea tacaño porque son dos cosas muy diferentes. Al contrario, un tipo muy generoso, pero en general en sus formas, en la manera como percibe ese tema, muy abundante, pero a la vez súper sencillo, conservador. Y sé, y puedo decirlo sin mencionar cifras, pero que hoy usted es de esas personas que también viven ese capítulo del residual, ¿no? De lo que todos anhelamos, de estar ahí parqueado en ese punto en el que el negocio por sí mismo ya carbura y se obtienen estos grandes cheques y todo lo demás. Pero usted cada vez se simplifica más en términos de finanzas personales. Ese es el primer punto. ¿Cuál es su perspectiva al respecto y qué cree y qué opina en ese sentido? Y por último, para que ya usted cierre y dejarla hablar, ¿cuál es el futuro, Carlos René? ¿Qué sigue? ¿Cómo se proyecta usted hacia adelante? Porque ya son 17 años de una trayectoria impecable, de estar hoy sentado en un resultado muy interesante y de verlo hablar de ese compromiso con las personas. Entonces, en el sentido del tema de la austeridad y de la economía que es tan sensible en este negocio y de lo que va hacia adelante, ¿cuál es su perspectiva, Carlos René? En cuanto al tema del estilo de vida y de ese tipo de cosas materiales, pues obviamente a todos nos gustan las cosas buenas, a mí también, pero yo eh, en lo personal creo que ese tema en la industria ha sido malinterpretado y maltratado, porque pues veo con mucha frecuencia que muchas personas de la industria, de muchas compañías, caen en esa trampa de pensar que este modelo de negocios, la industria de mercadeo en red, ha sido creada o desarrollada para crear riqueza. En mi opinión, no. De hecho, la mayoría de los libros lo dicen. Esto ha sido diseñado y desarrollado desde sus inicios. Es lo que yo interpreté
desde el primer libro que leímos, que creo que es el que todo el mundo lee, que es de su primer año en el Network Marketing, Ajá. es un gran libro, hasta los más recientes, pues lo que yo concluyo de ahí es que este modelo de negocio no es para crear riqueza, porque la riqueza es otra cosa. Esto es para crear libertad financiera, para tener ingresos que antes no se tenían, y construir cosas que no se hubieran podido lograr con el ingreso tradicional, lineal de un empleo, de un negocio tradicional. Eh, entonces es para construir esas cosas, para generar ahorro, para generar patrimonio, para construir libertad financiera de tal manera que como su nombre lo indica, la libertad financiera permite que las personas algún día puedan salir del sistema tradicional de empleo o de autoempleo, de los famosos cuadrantes que conocemos. Incluso Robert Kiyosaki lo dice también Sí, en claro. sus obras, que el promedio de las personas que ven una oportunidad en el mercadeo en red, eh, algún día tengan una fuente de ingresos para, para generar ahorro, para generar un capital, un patrimonio, y que eso les permita empezar a construir algo de libertad financiera, que significa algún día tener la posibilidad de salirse sin que sea malo. No es malo no es que, no es que resulte siendo malo el modelo tradicional de empleo o de autoempleo, de esos dos primeros cuadrantes, pero, pero los ingresos que generan los negocios de mercado en red le permiten construir capital, patrimonio, para tener algunos ingresos pasivos que algún día a esa persona le permita salirse del modelo tradicional laboral, de empleo o de autoempleo, tenga las manos libres y tenga la libertad y el tiempo libre que le permita dedicarse a otras cosas, a seguir construyendo negocios propios, llámese del mundo tradicional, inversiones, lo que sea, que le permita pasar a ese otro cuadrante ya de volverse un inversionista. Y entre más tiempo libre tiene, más posibilidades tiene de generar emprendimientos nuevos, y la sumatoria de todos esos emprendimientos algún día sí le permite aspirar a generar riqueza, que la riqueza tiene otro concepto y otra definición completamente diferente a lo que nosotros vemos acá, que es tener de repente un resultado de un rango importante, y creemos que eso es riqueza y que eso es lo que hay que ir a invertir y a darnos una vida de riqueza, que no es que no se pueda ni que esté mal, pero que todavía no hemos construido. Esos recursos, en resumen, según los teóricos, son recursos que nosotros debiéramos aprovechar para construir libertad financiera y otras cosas, porque algo que aprendí también en todo este proceso es que la riqueza es la cantidad de dinero o de recursos que nos podemos dar el lujo de gastar en lo que queramos, cuando ya hemos asegurado absolutamente todo en una línea de tiempo prolongada, sin que tengamos que preocuparnos de nada. Entonces, lo que normalmente hacemos nosotros en esta industria es que creemos que somos millonarios cuando alcanzamos un rango, cuando realmente no hemos construido algo sostenible, sólido, llámese en inversiones, en propiedades. Generalmente lo más adecuado y lo que recomiendan los expertos es invertir esos recursos en bienes raíces, en ladrillos y en terrenos, pero de tal manera que eso cubra en absoluto las necesidades mías y la de los míos en mi entorno, y
y si lo que sobre de ahí, eso no me lo inventé yo, eso lo leí Y lo puso he en estado práctica. viviendo y tratando de lograr durante mucho tiempo y pues siento que vamos por buen camino. Entonces lo que sobre de ahí, a eso se les llama riqueza. Y entonces eso, esa cifra que usted encuentre después de que analiza todo eso, lo que le sobre de ahí, entonces esa es la riqueza y esa cifra usted la divide en el tiempo que quiera, en los gastos extras que se quiere dar y en los gustos y en los lujos. Y esos son los días de riqueza que a usted le quedan. Más o menos esa es la ecuación, me perdonan Interesante, no, los yo le resumo expertos. si le entendí bien, usted lleva 18 años trabajando en eso para construir riqueza real Sí, y por esa razón actúa como actúa y eso es muy inteligente. Lo que pasa es que no es fácil porque eso está ligado a la inteligencia emocional que, bueno, ese será otro tema de otro día. Y bueno, Carlos René, y para cerrar entonces, mire, siempre hay alguien, el que se dedica una hora a escucharnos, es una persona que está trabajando en sus sueños, que está construyendo acá, que seguramente ha tenido muchos retos como los hemos tenido todos. Y cuando escucha a alguien como usted dice, Dios mío, yo quiero llegar allá, yo quisiera lograr lo que él ha logrado, pero también sé que una palabra en el momento justo, un consejo o cualquier recomendación hacia el futuro que usted le pueda dar a esas personas es una manera chévere y a nosotros nos lo dieron en su momento. Personas referentes que nos dijeron, tranquilo, haga esto, piense en esto, haga tal cosa. Y es una manera bonita de cerrar, de primero, ¿cómo ve usted el futuro? Y segundo, ¿qué le recomendaría a esa persona que está hoy empezando o que está viviendo ese momento difícil? O también al que le está yendo súper bien porque ya escuchó un consejo muy bueno. Hey, hermano, no se gaste la plata, sí. haga patrimonio. Si está rompiéndola con su compañía, haga las cosas con inteligencia. Pero con esas dos cosas para cerrar esta entrevista, René, ¿cómo ve el futuro y qué le diría a esa persona que nos está escuchando hoy? Bueno, ¿qué sigue para mí? Pues en lo personal, para mí lo que sigue es, como lo decía hace un momento, terminar de construir esa libertad financiera, terminar de construir ese patrimonio, terminar de sacar adelante esas prioridades, eh, que pues no alcanzaríamos a mencionarlas, cada cual tiene las suyas, pero en el fondo cada cual sabe cuál es el pedacito de la tarea que le falta sí mismo, con su entorno, con sus hijos, con sus padres, con un montón de cosas que pues ahí hay unas tareitas pendientes eh, para resolver todas esas prioridades. Entonces, para mí lo que sigue es terminar de hacer esa tarea. Siento que voy por buen camino. eh, para algún día también terminar de construir algo de riqueza para disfrutar, ¿no? Lo más rápido que se pueda, lo más temprano posible, autojubilarme, eso es lo que también estoy buscando alcanzar, autojubilarme, tiene que ver con todos esos conceptos. Eh, y disfrutar durante un tiempo en mi retiro, disfrutar de todo ahí sí de todas esas cosas cuando ya uno sienta que se lo merezca. Entonces en mi caso eso es lo que sigue. Eh, en este momento pues estoy dedicado como a mentorear, a empoderar personas con las que yo he trabajado en ocasiones anteriores, en la compañía anterior a la que tuve el privilegio y tengo el privilegio de pertenecer. Estoy dedicado a eso, a poner sobre la mesa, no sé, la experiencia, las capacidades, las habilidades, todas aquellas cosas que no solo las personas con las que trabajé, sino aquellas personas a las que yo les pueda llegar a servir en esto, que pues es la profesión que elegí, o en cualquier otra cosa, en aspectos de la vida diaria, no sé, en lo que yo pueda servir, estoy como ya en ese plan. Sin embargo, sigo siendo productivo, sigo buscando la manera de fortalecer algunas cosas, como todavía no hemos logrado la totalidad de la libertad financiera y mucho menos esa tan anhelada riqueza, ¿no? Una riqueza sostenible. Entonces,
estoy también enfocado O sea, sigue en el campo, sigue seguir activo. siendo productivo, en seguir construyendo equipos ya desde un plano no tan directo, tan cercano, sino más como convirtiéndome como en un respaldo para las nuevas generaciones, los nuevos talentos, los nuevos liderazgos, pero pues poniendo, poniendo de mi parte todo lo que le pueda servir a, a esos equipos nuevos, no solamente en lo que tenga que ver conmigo, sino donde sea necesario, donde se pueda requerir en la industria y ojalá más allá, esa es la idea, ¿no? Claro. En eso estoy y eso es lo que sigue para mí. ¿Qué creo que sigue para la industria? Eh, sigue una época muy, muy interesante. Creo que que estamos empezando una etapa bonita que tiene que ver con todo esto que ocurrió en el mundo entero, la pandemia. Creo que viene un momento muy fértil, sobre todo para las compañías grandes, serias, y tengo que decirlo de una manera mucho más específica, para compañías que se hayan esforzado en desarrollar un modelo serio, real, tangible, y para ser más preciso, las compañías de producto. Las compañías de producto tangible. No estoy diciendo que las compañías de servicios o que prestan este tipo de productos intangibles no puedan ser buenas, pero siempre y cuando estén Dentro de del la legalidad. marco de Sí, claro. legalidad. Pero para mí viene un momento poderosísimo para las compañías de producto tangible por todo lo que sabemos que ha venido ocurriendo en estos últimos años, que se revolvieron conceptos, que hubo muchos oportunistas que aprovecharon para confundir lo que es el concepto del mercadeo en red con otras cosas que nada tienen que ver, pero eso sirvió para que mucha gente se educara. Pero no solo por eso, creo que viene un buen momento para la industria, sino porque eh, la tendencia y lo que uno lee en el mercado es que hay millones de personas en el mundo entero que hoy más que nunca entienden que hay oportunidades como estas, livianas, muy simples, fáciles de acceder, y, y que representan un gran, eh, un alto porcentaje de rentabilidad. De rentabilidad. Y mucha apertura también, ¿no? Porque se nos sumaron herramientas que nunca se habían usado. O sea, toda esa digitalización de la que quieren sacar partido de la manera equivocada se mezcla con lo que estás hablando del tema de los productos serios, de las empresas legales que han hecho cosas. Y sí es verdad que hace el modelo más eficiente. Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿quién se nos conectaba a un Zoom viejo para hacer una presentación? O sea, la gente tiene más fácil y más cerca la herramienta y también más apertura mental, que es lo que le estoy entendiendo, para estar dispuesto a recibir la oportunidad. Y esa nueva generación a la que se refiere, que era gente que hace 10 años tenía, si hoy alguien tiene 10, si hoy alguien tiene 20 años, hace 10 años que empezamos con todo este tema, tenía solo 10 años, o sea que ese muchacho hoy nunca ha sabido de esto ni nada y requiere un acompañamiento para sacarle partido a esta gran oportunidad, y esos son los que van a hacer crecer la nueva generación de las redes de mercadeo. Claro, hoy en este preciso instante, más que nunca antes, también por el tema de lo que representó la pandemia para el mundo entero, hay cada vez muchísimas más personas que antes, y sobre todo personas mucho más jóvenes, como antes no ocurría, obviamente también personas mayores, que están buscando a gritos oportunidades asequibles como esta y con todas las características que tiene esta industria, y, y están cada vez más dispuestos a entenderlas cómo funcionan y a sacarlas adelante, hacerlas una realidad para ellos, como antes no ocurría. Antes era una especie de tabú, pero hoy por hoy hay un nivel más alto de conciencia en la humanidad de lo importante que es emprender, y sobre todo emprender de una manera inteligente como ocurre acá en la industria que tenemos.
Y bueno, lo que me decía Ricardo de un consejo, pues... Es un consejo o No, no, sí, una palabra de aliento. Una nada. cosa, yo recuerdo mucho esos manes que nos hablaban al comienzo, o más que lo que decían era lo mismo que le veo a usted. O sea, hoy, después de 18 años, de tantas cosas que ha dicho, de toda su experiencia, y de esa certeza de decir, mire, la industria va para adelante, ahí no se ha visto lo que se va a venir. Pero vuelvo y digo, las personas que luchan con este fenómeno, que es normal también de crecimiento, de enfrentarse a sí mismo y demás, seguramente valoran desde esa orilla del río escuchar de usted, no sé, el simple, lo que se le quiera ocurrir para no sesgar lo que nos quiera decir. Pero usted tiene que decir algo porque usted sabe que hay muchas personas que hoy están empezando en esto y que están necesitando escuchar alguna voz de aliento o alguna cosa que digan, oiga, sí, yo quiero llegar allá, o simplemente verlo y escucharlo va a inspirar a mucha gente a querer estar ahí y saber que se puede, que es lo importante, por eso estamos aquí sentados. No, pues imagínense, son 17 años y pues cuando sale una pregunta de esas, uno, Pura uno pregunta de mis universos. no, y lo ponen a aprietos porque a uno se le devuelve toda la película y entra en crisis y se pone nervioso porque quiere definitivamente sacar de todos esos 17 años el elemento más importante que de verdad pueda servir para alguien y es difícil, ¿no? Pero al final pues sé que sale a flote algo que de verdad uno crea que pueda significar algo importante para alguien que esté revisando este material. Y yo diría que pues ese consejo, esa sugerencia o ese aporte que yo consideraría que fuera valioso para terminar este espacio, pues sería la típica, ¿no? Tengan absolutamente seguro y tengan absolutamente claro que se puede. Pero esa no vale. Sí, sí se puede. Tengan absolutamente claro que se puede. Sí se puede. Y se puede hacer demasiado, se puede hacer realidad esa oportunidad que le entregaron en las manos a la que usted le apostó. Y sí, no está de más decirles que sí se puede. Pero un consejo adicional a ese, que es el típico, el más conveniente, yo les diría que no solamente tengan claro que sí se puede y que estén entusiasmados y que estén emocionados y motivados, eso es importante, pero además de eso, de corazón, yo les recomendaría que, que agarren esa oportunidad que tienen en esta industria porque si les llegó es por alguna razón bien especial eh, que, que, por la que esa oportunidad les llegó a su vida. Entonces, si les llegó esa oportunidad a su vida, agárrela y no solamente aprovéchela y explótela, no me refiero a eso. Agárrela y trátela con el respeto que se merece. Dele el valor que representa. Quiérala, atesórela, póngala en el lugar que corresponde. Dele la altura y el nivel que se merece, porque es que la oportunidad, la gran mayoría de las oportunidades en la industria son buenísimas. El que las desprestigia y las desmejora y les quita por completo el valor es uno mismo, somos nosotros mismos. Pero ¿qué tal si lo vemos de la manera contraria, como dicen por ahí? ¿Qué tal si lo vemos de otra manera? ¿Qué tal si la tratamos, si la atesoramos, si la honramos y le damos el lugar que corresponde en nuestra vida? Y con esto no me refiero a que salgan corriendo a renunciar a su empleo, que acaben con todo lo que hay. No, por el contrario, le doy un lugar similar al que le doy a mi profesión. Entre otras cosas, eso a mí me quedó claro desde el comienzo. Para mí era tan sagrado ser teniente del ejército y después capitán del ejército como ser networker. Y a pesar que tenía claro que lo uno no se podía revolver con lo otro, pues con mayor razón, eso era lo que me permitía darle ese mismo lugar de importancia y ese nivel de respeto tanto a lo uno como a lo otro. Y al mismo tiempo a la universidad. Les pongo ese ejemplo porque era el mío, pero en el caso de cada uno de ustedes que están viendo este material, pues usted es el que sabe cuáles son esas cosas que
que representan prioridad en su vida, su familia, sus hijos. Esto merece ese mismo nivel de respeto y gracias por este espacio, les deseo lo mejor en sus vidas y esa podría ser una de las cosas que quisiera dejarles porque ha resultado importante para mí en todo este proceso. Pues hermano primo, como le dije al comienzo, se queda uno sin tiempo porque estos espacios y más en este contexto pues tienen que ser un poco puntuales, aunque la idea es que no nos quedáramos con nada, pero seguramente tendremos oportunidad de hacer más cosas, de invitarlo a más espacios. Gracias por estar acá y también siempre lo digo, a pesar de que usted es tan cercano en el tema familiar y personal para mí, siempre por el respeto que acaba de mencionar, me ha gustado tener claro lo que usted representa profesionalmente para mí, porque si pierdo de vista eso voy a dejar de admirarlo, de valorar eso que usted es para la industria y en general para estos negocios, y por eso estamos acá. Entonces muchas gracias por su tiempo, de nuevo un orgullo, un placer haber estado con usted y pues ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Con mucho gusto. Gracias, Carlos René. Gracias a usted y ahí estamos para servir.